Buenas tardes, estudiantes de sexto básico. Le envío esta cápsula que tenía que haberla enviado el lunes, pero diversas situaciones no pude hacerla, pero hoy día la hago y se la entrego para hablar sobre un poco de lo que hemos visto en clase ese día, que fue el proceso de independencia, principalmente en las etapas del proceso de independencia, que en este caso es Patria Vieja y Reconquista. Yo lo proyecté acá un diapositivo para poder explicarlo de mejor manera, esta situación. Acá está. Cronología de la independencia de Chile. Nosotros ya vimos los antecedentes de lo que fue el proceso de independencia, antecedentes externos y antecedentes internos, es decir, causas externas que sucedieron en otro lugar, pero que afectan a otro país, y causa interna que de alguna manera contribuyen a este proceso de independencia. Tenemos tres etapas. Por un lado tenemos la Patria Vieja en 1810 a 1814, la Reconquista en 1814 a 1817 y la Patria Nueva de 1817 a 1823. Voy a subir esta cosa acá, que no, para que interprete acá. Ya. Patria Vieja, 1810-1814. Es el primer periodo del proceso de independencia de Chile, en el cual se inicia con la primera Junta Nacional de Gobierno, que se da en 18 de septiembre de 1810 y finaliza con el desastre de Rancagua. Es un periodo donde se fortalece la identidad nacional y consta con una serie de hitos importantes. En pocas palabras, también yo les decía ver que hay dos cosas fundamentales que hay que comprender acá. Por un lado, tenemos un concepto también que a veces algunos historiadores lo denominan como una guerra civil. ¿Por qué? Porque se enfrenta a dos bandos. Cuando hablamos del concepto de guerra civil, vamos a mencionar muchas películas que se basan en eso. Por ejemplo, Capitán América Civil War, yo le daba ese ejemplo ese día, que hay dos bandos que se enfrentan por un mismo objetivo. En este caso, o disculpen, ¿no? Con diferentes objetivos, pero que pertenecen al mismo lugar. Cuando hablamos de guerra civil, hablamos de guerra, hablamos de un enfrentamiento. Y cuando hablamos de civil, hablamos de sociedad. En pocas palabras, se enfrentan dos bandos con ideas diferentes, pero que pertenecen a un mismo lugar. En este caso, cuando hablamos de guerra civil, en nuestro proceso de independencia, hablamos que hay dos bandos que pertenecen al mismo país, es decir, se enfrenta el chileno contra el chileno, realistas y patriotas, que pertenecen a un mismo país, pero con ideas o con objetivos bastante diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de los realistas, hablamos de estas personas que quieren, de alguna manera, seguir con el modelo monárquico. Y por el otro lado, los patriotas quieren liberar el país de las manos de la corona española y ser un país libre e independiente. Hay que tener claro esas dos concepciones. Entonces, tenemos la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, surge por la necesidad de instaurar un organismo colegiado de gobierno que defienda los intereses del pueblo y seguir siendo fieles al rey Fernando VII. La principal obra, el Decreto de Libre Comercio, febrero de 1811, abrió los puertos de Valdivia, Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo al comercio con naves amigas, aliadas y neutrales de España. La liberación de los derechos aduaneros por un año y medio a los libros, planos, cartas geográficas, sables, pistolas y espadas, fusiles, cañones, pólvora, balas y demás pertrechos de guerra, imprentas, instrumentos y máquinas de física y matemáticas, herramientas y máquinas industriales. Por otro lado tenemos el proceso de la Reconquista. Bueno, en la Patria Vieja tenemos este logo que vemos acá, esta bandera es la bandera de la Patria Vieja, azul, blanco y amarillo, y después tenemos el escudo que representa al pueblo originario, a los mapuches. De hecho, ayer, yo mismo viendo la noticia, salía la publicación de la presidenta de la Convención Constitucional, la señora Elisa Loncón, que ellos hablan de un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto? Un Estado donde no solamente converja la nación chilena, es decir, los chilenos, también los diferentes pueblos originarios. ¿Ya? Pero también es así hincapié que si se da esta situación, también debería darse el cambio del escudo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sean más pertenecientes a los que los pueblos originarios. Lo que antiguamente en la Patria Vieja tenemos acá, este es el escudo que se dio en esa época, perteneciente al pueblo mapuche. ¿Ya? Después se cambió por el escudo por el guamul y el cóndor. En esta etapa de proceso de independencia de la Patria Vieja es un proceso de organización del país, de cómo se organiza de cara al proceso libertador. ¿Ya? Luego el proceso de la Reconquista es volver a lo que es la corona española. ¿Ya? Como dice el nombre, reconquistar algo que fue suyo en su momento. Esto comienza en 1814 a 1817. Reconquista, se llama el proceso restauración.
inicia el 1 de octubre de 1814 con el desastre de Rancagua. Cuando hablamos de desastre, Rancagua, hablamos de un proceso en el cual O'Higgins estaba luchando con los españoles para poder seguir con este proceso de independencia. Sin embargo, Carrera lo traicionó, lo dejó solo y se huyó del combate. Por lo tanto, O'Higgins lamentablemente perdió y tuvo que salir al exilio hacia Argentina para poder, de alguna manera, reanudar y poder planificar bien lo que sería ya los diferentes procesos de lucha, de batallas. Resumen los gobernadores españoles, en este caso Mariano Osorio, 1814 a 1815, y luego viene Francisco Casimiro Marco del Polo, de 1815 a 1817. Se relegan y detienen a patriotas connotados, el resto huye a Mendoza, Argentina. Se establece tribunales de vindicación, a ellos debía concurrir personas acusadas de haber faltado a los deberes de fidelidad al rey. Concluye el 17 de febrero de 1817 con la batalla de Chacabuco. Ahí tenemos la foto de Casimiro Marco del Polo. Y por otro lado, Manuel Rodríguez, de la Resistencia Patriota. Manuel Rodríguez juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque él lideró diferentes escaramuzas, batallas pequeñas, que de alguna manera, a medida que iba pasando esta batalla, fue debilitando el poder español. ¿Para qué? Para que O'Higgins lo rematara y así lograra la independencia el 12 de febrero de 1817. Eso sería ahora, que le sirva esta cápsula educativa para alguna manera entender un poco más lo que es la patria vieja y la reconquista, que son parte del proceso de la independencia de nuestro país. Nos vemos ya en agosto, nuevamente en el segundo semestre del año académico 2021.